intersticiales, con las disculpas del caso porque me tocaba la semana pasada, pero esas cosas que las instituciones en nuestros países avisan a última hora y me nombran para la Comisión de Recertificación de Especialistas en Población Médica. Y me citaron para la misma hora que la clase teórica del miércoles pasado. Así que con las disculpas del caso, lamentablemente tenía que elegir entre la institución supra y no es que tenga algún interés en la docencia, pero lamentablemente hay cosas en las cuales uno tiene que elegir. Así que esa es la razón por la que yo no vine. Se les juntó a mis alumnos de la sede, pero a los de las demás sedes dijeron que merecían una explicación. Esa es la razón por la que estoy en día lunes y no el miércoles pasado. ¿Listo? ¿Ya nadie más tiene que conectar teléfonos? Listo, vamos a empezar entonces. Como les pongo en esta diapositiva, estas nefropatías tubulointersticiales, miren, no es tan antigua como otras patologías en la práctica médica, ¿no? Recién en el año 1898 que este británico Councilman define a la necrosis tubulointersticial aguda, define a la aguda como una inflamación en el riñón y que fundamentalmente lo que había era un exudado, tanto de fluido como de células en el intersticio, o sea, ese espacio que está entre los túbulos y donde descansan las células intersticiales. Y que se acompañaba, pero no era dependiente de, eso es importante que lo tomen en cuenta, de la degeneración del epitelio, o sea, iba asociado a daño al epitelio, pero no era dependiente de que el epitelio se dañe, porque el infiltrado igual existía sin que el epitelio estuviese dañado, porque estas son lesiones en parche, no son difusas totalmente. La exudación por características no es de tipo moruelo, o sea, no es que siguiendo le puse el riñón, es una lesión exudativa aséptica, salvo en los casos en que hay invasión por bacterias, como vamos a ver más adelante, y como les decía, las lesiones no son difusas, pueden ser de tipo focal. Cuando la describe asociado a una infección que es la fiebre escarlatina y a la difteria, y es como se le asoció inicialmente, pero con el tiempo hemos aprendido a controlar las infecciones. Esa es la razón por la que ha mejorado el pronóstico de supervivencia en los seres humanos, porque se han disminuido las infecciones. Y lo que encontramos ahora es que estas están asociadas con más frecuencia a una hipersensibilidad a medicamentos. Hipersensibilidad significa que no todos los que estamos expuestos al medicamento lo vamos a hacer, sino una población determinada que va a hacer este tipo de lesión. Y obviamente en el adulto mayor es donde se va a presentar. ¿Por qué en el adulto mayor? Porque en el adulto mayor es donde está la famosa polifarmacia, ¿no? Los adultos mayores empiezan que son hipertensos, o son diabéticos, o son dislipidémicos, o las tres cosas, y encima empiezan, tengo cefalea, me duele la columna, me duele la rodilla, me duele el codo. Es la zona donde todos los dolores se asocian, en donde hay problemas de irritación gástrica y deficiencias vitamínicas, y por lo tanto el adulto mayor está más expuesto a tomar más tabletas, ¿no? Generalmente si ustedes preguntan al abuelito que tiene alguna patología, camina como un pastillero, ¿no? El pastillero porque tiene que tomar más de 12 tabletas al día. En jóvenes es del 1.9%, como ven. Y lo importante es que en pacientes que no tienen sintomatología y tienen proteinuria no nefrótica y hematuria, hasta en 0.7% se detecta que esto está asociado a una hipersensibilidad a fármacos, y que retirado el fármaco esto puede ser totalmente revertido y no corresponde a una patología glomerular como podría sospecharse de inicio. En los hospitalizados por injuria renal aguda, como cuando revisamos en la clase, hay un grupo en donde las lesiones pueden ser por lesiones tubulares o por lesiones intersticiales, como mencionábamos, y este es pues el porcentaje del 10 al 15% de causa de injuria renal aguda. Como ven, a la cabeza, en las formas agudas van los fármacos, 75% de casos, y de este 75%, la tercera parte es de antibióticos, y estos son los beta-lactámicos y las sulfas a la cabeza. Las infecciones son 5 a 10%, y de forma importante en las infecciones no es que el germen invada el riñón, sino que son reacciones a distancia, como la postestreptocócica, que ustedes han escuchado en la clase, que la infección está en faringe o está en piel y produce una reacción inmune a distancia. Excepciones a esto son las infiltraciones por el hantavirus, por ejemplo, la pielonefritis, como vamos a ver más adelante.
Luego tenemos una forma especial que es la asociada a uveitis, que se da generalmente en mujeres jóvenes y es una enfermedad autoinmune y que empieza con el cuadro de uveitis y luego viene la retención nitrogenada, con el porcentaje es menor 5 a 10%. Y por último hay enfermedades sistémicas en las cuales puede haber compromiso del túbulo intersticio, como la sarcoidosis, el Sjögren, en el lupus, ¿no? Y otras enfermedades inmunes que estos dan también un 10 a 15%, ¿no? Miren, entre los antibióticos, como les decía, los beta-lactámicos están a la cabeza, pero no se libran ni las sulfas ni las fluorquinolonas, que son, sobre todo las fluorquinolonas, que son de uso mucho más frecuente en la práctica clínica. Voy a dejar de jugar con la botella, me está perturbando. Gracias. La vancomicina, la eritro, rifampicina, etambutol y clorfenicol. Este último, pues en realidad se usa ya muy poco en la práctica médica, ¿no? Y miren quién está en segundo lugar, los antiinflamatorios. Como revisamos en la mesa redonda de nefrotoxicidad con los alumnos del 2 de mayo, los antiinflamatorios producen hasta 5 tipos de patologías renales. Es importante tomarlos en cuenta, que no solamente es la nefropatía vasomotora ni la lesión mínima que produce, sino también que puede producir un daño al túbulo intersticial. Y como ven, los diuréticos, tenemos aquí 3 tipos de diuréticos, que la característica de estos para producir lesión túbulo intersticial es que están emparentados con este grupo. Tienen antigenicidad cruzada con las sulfas. Por eso es importante que cuando uno usa estos fármacos siempre debe preguntar dentro de las alergias si es que están las sulfas en la lista. Antivirales están puestos acá todos los que producen, que son la gran mayoría. De los gastrointestinales, una de las cosas que tenemos como modernidad son los inhibidores de la bomba de protones. No es infrecuente que el paciente llegue con una retención nitrogenada, que tiene un sedimento patológico y que tiene como otro antecedente, me dio gastritis, el gastroenterólogo me recetó cualquier parazol de lo que se les ocurra, se le venga a la cabeza, y lo tomo desde hace un año, ¿no? Entonces, como me va bien, lo tomo y lo tomo crónicamente. Y nadie les advirtió de que esto no puede ser tomado pues, sin prescripción. Los bloqueadores H2 también lo producen, aunque en menos proporción. Y otros productos de uso frecuente. El alopurinol es un fármaco de uso frecuente en la actualidad porque se ha demostrado, y lo han visto cuando han hecho cardiología, que los puntos de corte de intervención para el alopurinol, para el ácido úrico, cada vez son más bajos, ¿no? Richard Johnson, para los que les gusta leer, pueden encontrarlo en internet, se le ha dedicado su vida al estudio de la relación entre el ácido úrico y la presión arterial y en adolescentes, ¿no? En adolescentes se ha encontrado que conforme va bajando, no hay un punto en donde no se siga disminuyendo la presión arterial. O sea, no existe un punto de corte específico donde diga hasta aquí y suficiente, no funciona más. O sea, en eso se basa el que cada vez se sigan bajando los puntos de corte. Actualmente se considera que por debajo de 6 debe ser lo ideal de el ácido úrico. Cuando yo era estudiante de medicina, el punto de corte era 7.5 a 8, ¿no? O sea, valores mucho más altos. Luego tenemos fármacos que se usan como anticonvulsivantes y los inhibidores de tirosina quinasa se usan en la actualidad. Dentro de las infecciones, como ven, la mayoría son gérmenes que producen reacciones inmunes a distancia. De los que producen invasión tisular, si me preguntasen cuáles son los que producen invasión tisular y causan nefritis túbulo intersticial, tenemos el hantavirus, el virus Epstein-Barr y la leptospira. Los otros no, los otros producen reacción a distancia, o sea, actúan como partículas antigénicas. Podemos encontrar formas agudas asociadas a entidades como el Sjögren, el lupus y la sarcoidosis. También como parte de un deterioro de la función renal debe considerarse en estas entidades, no solo en el lupus el que sea una nefropatía lúpica, sino que puede ser una nefropatía túbulo intersticial aguda. Existe una forma descrita últimamente desde los años 90, que es la forma por invasión con la inmunoglobulina, la de tipo 4, la G4. Esta forma hipocomplementémica produce lesión no solamente en el riñón, sino también en parótidas, produce también hipofisitis y otros compromisos orgánicos. Tenemos la asociada a uveitis, que ya hemos comentado, y cuando no conocemos nada, pues los médicos decimos idiopático, ¿no? Entonces, como decíamos, es una forma aguda, donde el intersticio se ensancha, pero por edema, y el infiltrado entonces es por células inflamatorias de células T, hay monocitos macrófagos, neutrófilos, células plasmáticas,
Lo importante es que recuerden que la nefritis tubulointersticial aguda, el ensanchamiento del intersticio que va a comprimir a los túbulos para alterar la función, es de tipo aguda, es una infiltración aguda. No hay fibrosis y por lo tanto es reversible. Hay también infiltración en la base, en la membrana basal de los túbulos, que es lo que se conoce como tubulitis, que lo han visto en patología, hay edema, y la membrana basal tubular puede llegar a romperse con mayor daño en el intersticio. Y por último, las formas de granuloma, generalmente asociadas a infección. Aquí podemos ver, el color no es el adecuado, acá se ve medio azul, imagínense en rojo, ¿no? Y en rosadito, la gran infiltración intersticial, miren, con túbulos, algunas luces ocluidas, y podemos ver en la próxima la presencia de este infiltrado inflamatorio. Aquí no se ve el color rojizo de la infiltración por eosinófilos, y esto de acá, que ustedes ven, la flechita, lo que está indicando es, esta es la membrana, las células tubulares, la membrana basal, y cómo los linfocitos se meten en la membrana basal. Esa es la descripción que en patología les dijeron que se llamaba tubulitis. Estas son células gigantes multinucleadas que se ven en las formas granulomatosis. Entonces, ¿cómo sabemos que esta nefropatía es de base inmunológica y que no se da en todos? Primero, que no se da en todos los pacientes, ¿no? Por eso es que consideramos que es una deficiencia inmunológica. No depende de la dosis, el sujeto puede estar expuesto a la primera, a la cuarta o a la 20ª dosis donde hace el compromiso. Se asocia a otras manifestaciones de hipersensibilidad que refuerzan la etiología de este cuadro. Si el paciente se le retira el fármaco y se le vuelve a reexponer, vuelve a presentar un cuadro similar o a veces más grave, y puede haber hipersensibilidad retardada, que es lo de menos frecuente y que se ve con rifampicina sobre todo. ¿Cómo es que se produce daño? Puede ser por cualquiera de estas formas. O se forma, la partícula antigénica se aloja en el riñón, o se forman complejos inmunes circulantes que se depositan. O sea, tenemos aquí que se fija estructuras renales, son los antígenos plantados, ustedes han estudiado en inmunología. Pueden actuar como aptenos. ¿Quién me define apteno? ¿Qué es un apteno? Sosa, ¿qué es un apteno? A ver, aquí adelante, ¿quién define un apteno? Ya han hecho inmunología ustedes. ¿Qué es un apteno? ¿No? Nada. Apteno es una sustancia química que necesita de una proteína como la albúmina para ser una partícula antigénica. O sea, es antigénica por su unión. Digamos, un fármaco tranquilamente puede ser una partícula viral que produce los cuadros infecciosos de una partícula bacteriana, se une a la albúmina y ejerce su actividad antigénica. O sea, tiene la propiedad, pero mientras no se asocia a una partícula grande no lo va a ejercer. Esos son aptenos. Y es así como actúan todos los agentes causales en estas formas agudas. Pueden simular antígenos tubulares o intersticiales, o sea, se parecen, son, digamos, proteína de membrana basal-like o proteína de intersticio-like, y eso hace de que lo reconozca en nuestro sistema inmune y dice, se parece, pero no es, yo lo ataco y formo una reacción inmune. Y por último, los complejos circulantes que pueden depositarse. O sea, cualquiera de estos mecanismos son los más importantes en generar la lesión. Y podemos ver pues que existe una fase inicial de injuria donde se produce la presentación del antígeno. O sea, te presento a ti riñón, a ti célula intersticial, y esto produce una elaboración de una respuesta luego de la presentación. Hay la forma aguda o la forma crónica. Aguda es la que totalmente va a revertir, quitada la noxa, mientras que la crónica depende de la persistencia del estímulo, como sucede con la proteinuria. La proteinuria es una que produce estas características, por eso que le insistimos a los alumnos, la proteinuria tiene que ser revertida como de lugar, salvo que haya ausencia de respuesta a los tratamientos. Entonces, dependiendo de esta respuesta, se van a elaborar una gran cantidad de citoquinas que son pues, proinflamatorias o profibróticas, y aquí tenemos el mecanismo efector. Aumenta la permeabilidad vascular, lo que va a producir edema, aumenta la respuesta vasoactiva, o sea, la respuesta a los péptidos vasoactivos, produciendo constricción vascular, y aumenta el reclutamiento de linfocitos que han sido estimulados por esta reacción inmune y van a producir el infiltrado. Entonces, en la patología que vamos a encontrar, tanto el edema como el cierre de los vasos, ¿qué cosa va a producir? Una alteración en la función tubular, el infiltrado
infiltrado celular que va a ahogar el intersticio, o el glomérulo disminuye la tasa de filtración glomerular y se produce la injuria renal aguda. Visto en figuritas, como a veces les gusta a los alumnos, es esto. Se presentan, es un crosstalk, que ustedes lo conocen por inmunología, qué cosa es un crosstalk. Procesan al antígeno y se produce pues la elaboración de citoquinas, se modula la inmunorespuesta y se produce el cuadro agudo de inflamación y de infiltrado por células de diverso tipo, como hemos mencionado. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista renal de una nefritis túbulo-intersticial aguda? O sea, caída rápida de la función renal. Eso suena a la definición de ¿qué? A la de injuria renal aguda, porque esto es una injuria renal aguda, solo que la etiología no es necrosis tubular aguda, no es glomerular, no es vascular, sino es de tipo intersticial, que para mecanismos, como hemos dicho, el que se hinche todo el intersticio y comprima túbulos es exactamente igual. Si ustedes recuerdan la teoría de la nefrona intacta, ¿qué cosa nos dice? Por fisiología, ¿qué nos dice la teoría de la nefrona intacta? ¿Dónde está? Tito, la teoría de la nefrona intacta. Si hay un glomérulo sano y un túbulo enfermo, no se va a producir. Muy bien, ¿no? Y si hay un túbulo enfermo, por muy bonito que esté el glomérulo, no existe unidad. O sea, para que exista función adecuada tiene que haber integridad de la nefrona, ¿no? Entonces, lo importante es que recuerde que desde el punto de vista de las nefropatías tubulointersticiales, cuando se daña el intersticio por compresión, que comprime los túbulos, ese tubulista se enferma, hay ausencia de función tubular, y por mucho que el glomérulo filtre, procese, los poros estén bien, los porocitos estén perfectos, no hay pasaje del filtrado y por lo tanto la filtración glomerular cae, ¿no? Desde el punto de vista de las manifestaciones, puede ir desde un día hasta 18 meses, o sea, no esperen de que la reacción sea inmediata. Y generalmente una forma de poder ayudarnos al diagnóstico, que si tenemos suerte va a pasar, es que se asocie esta tríada, ¿no? Fiebre, el rash maculopapular y la eosinofilia. Sin embargo, no siempre tenemos suerte y puede estar ausente. Miren, la tríada se puede dar en el 5 al 10%, pero una de las cosas que con más frecuencia se ve es la eosinofilia. Entonces, en un paciente que hace injuria renal aguda hay que chequear bien el hemograma y no solamente si tiene anemia, no tiene anemia, tiene leucocitosis de versión izquierda, y me olvido de ver cómo están los eosinófilos, ¿no? Hay artralgias inespecíficas como parte del cuadro y es importante recordarlo porque muchas veces se puede plantear de que el paciente tiene una injuria renal aguda asociada a una colagenopatía y no necesariamente lo es. Entonces, ¿por qué no lo es? Porque generalmente enfermedades inmunes, las enfermedades o el cuadro articular precede mucho a la lesión en el riñón, mientras que aquí sigue al compromiso del riñón las artralgias. O sea, es al revés, ¿no? Haciendo una buena historia clínica, ustedes pueden asumir el diagnóstico correcto, ¿no? Estos síntomas se conocen en la práctica clínica como que lo conocen ustedes cuando han hecho semiología, como el síndrome de 3. ¿Qué cosa es el síndrome de 3? ¿Ah? Reacción a fármacos o drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, es el síndrome de 3, ¿no? Que es lo que les acabo de describir, que se puede encontrar hasta cerca de la mitad de los pacientes que han sido expuestos a fármacos y que hacen esta nefritis intersticial aguda. Qué pena que el rash maculopapular se ve violáceo, ¿no? ¿Tiene problema con su proyector? ¿Por qué se ve azul? Les voltearía esto, pero creo que no alcanzan a ver todo lo que están cerca, tal vez, ¿no? Y también ahí se ve azul, lila, no sé qué color, pero es rojo, ¿no? El rash maculopapular. Con un poco de imaginación se lo imaginan rojo, ¿no? Es de tipo de aspecto geográfico, generalmente la presentación no es como los pequeños puntitos rojos que son, ¿cómo se llaman esos? Petequial. O sea, no son de aspecto petequial, sino de aspecto geográfico. Miren ustedes, lo que no puede faltar entonces, una condición sine qua non para que yo diga que el paciente que tiene rash o tiene eosinofilia o tiene fiebre o tiene las tres asociado a retención hidrogenada puede ser por fármacos, ¿no?
es que siempre tiene que haber retención de hidrogenada. O sea, el rash sin retención de hidrogenada puede ser pues, una reacción de hipersensibilidad, pero no es una nefritis tubulointersticial aguda. Que requieran diálisis, mira, hasta el 40%, o sea, no es despreciable. Las artralgias pueden presentarse hasta cerca de la mitad, fiebre, el rash cutáneo, la eosinofilia en la tercera parte. Y miren ustedes, no solamente la microhematuria, la que es la más frecuente, puede haber hematuria macroscópica y esto se ve con rifampicina casi exclusivamente. Hay presencia de un sedimento patológico, sí, porque no solamente hay hematuria, sino hay leucocituria como evidencia de la lesión en el intersticio. La proteinuria generalmente es subnefrótica, menos de 2 gramos. Proteinuria nefrótica está descrita en algunos casos y síndrome nefrótico en el 2.8%. Desde el punto de vista de las manifestaciones renales, las que uno encuentra en la práctica clínica es esto de acá. ¿Cómo se llama esto? Glucosuria, fosfaturia, bicarbonaturia, aminoaciduria. No le he puesto el nombre porque supongo que ustedes lo saben, por fisiología. ¿Qué síndrome es ese? El de Tony Fanconi, ¿no? Eso lo han visto cuando han hablado de glomerulosclerosis focal y segmentaria, probablemente porque hay un Tony Fanconi en los pacientes con proteinuria severa. Entonces, es un defecto de transporte múltiple, o sea, un defecto de transporte múltiple a nivel del tubo contorneado proximal, pero también se afecta el túbulo distal, va a depender mucho de cuál extensa es la lesión. Y a nivel distal sabemos de que se maneja ¿qué cosa? Se maneja la extensión de sodio, de hidrogenión, la secreción de potasio y la respuesta a la hormona antidiurética. Entonces vamos a tener defectos como hipercalemia, acidosis tubular renal distal, pérdida de sodio, la diabetes insípida nefrogénica, porque a nivel distal tiene que ver el colector con la respuesta a la hormona antidiurética. Y desde el punto de vista de imágenes que vamos a encontrar, los riñones, si la forma es severa, pueden ser unos riñones grandes, ¿no? El edema tan severo que tienen estos pacientes, o pueden ser normales si la reacción no es severa. Con rifampicina, que les decía que es una de las más graves, una de las cosas importantes a recordar es la administración intermitente. O sea, paciente que deja de tomar la medicación, por ejemplo en los programas de TV, y reinicia la medicación y empieza con un síndrome que les parece que es un resfrío como un flu-like, este paciente lo más probable es que va a empezar a hacer un cuadro de nefritis tubulointersticial aguda, que se caracteriza por las manifestaciones que hemos dicho que son las extrarrenales, pero que se asocia a cosas más graves, por ejemplo, hemólisis y trombocitopenia, y pueden hacer ictericia por cuadro de hepatitis tóxica, ¿no? Y decíamos que era la más severa, ¿por qué? No solamente por las manifestaciones clínicas, sino que desde el punto de vista patológico, como ven, no solamente tiene la lesión del edema en el intersticio, sino que tiene necrosis tubular aguda, o sea, tiene una doble lesión, ¿no? Y ahora revisar unas cuantas que son importantes a tener en cuenta. ¿Qué debo hacer con el paciente con enfermedad renal crónica? Lo primero es de que tengo que tener mucho cuidado en prescribir sulfas. Si es que lo voy a hacer, tener presente que puedo correrme el riesgo de que me haga una nefropatía tubulointersticial. Hay una susceptibilidad especial. Igualmente lo ven acá con el halopurinol, que puede producir el mismo problema, ¿no? Y si bajamos la mirada, con inhibidores de la bomba de protones también. Es decir, el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que está prono a hacer reacciones de hipersensibilidad con fármacos de qué tipo: sulfas, halopurinol y los inhibidores de la bomba de protones. Aparte, en el paciente con halopurinol hay que determinar que la disfunción hepática, al igual que la rifampicina, se puede presentar, y que con los inhibidores de la bomba de protones, aquellos que toman porque le recetó el gastroenterólogo y siguen tomando, con 11 semanas en adelante pueden ya hacer evidencia de toxicidad. Y en las producidas por antiinflamatorios, lo característico del antiinflamatorio es que es crónico y va con proteinuria severa. O sea, si me hiciesen una pregunta, ¿cuál es la diferencia de la proteinuria masiva? Acuérdense que las manifestaciones renales de esta nefritis tubulointersticial aguda es proteinuria subnefrótica, pero cuando es por antiinflamatorios puede ser severa.
Aquí el inicio es insidioso y es de curso bastante largo, ¿no? Y la proteinuria masiva se da hasta en las 3/4 partes, antes de que desarrolle el compromiso del riñón. O sea, el paciente le puede decir, tengo orina con espuma últimamente y no sé qué me está pasando. Entonces uno empieza todo el workup para poder ver si es síndrome nefrótico o no, y a veces puede encontrar proteinuria nefrótica y empezar a buscar cuál es la causa. No se olviden nunca de preguntar la asociación con fármacos. Acuérdense que dentro del síndrome nefrótico no solamente es preguntar por enfermedades inmunes, sino por fármacos y por qué otra cosa más. Infecciones tipo hepatitis B y C, que eso nunca se debe olvidar. Y que debe estar dentro de todo el workup que uno va a hacer. Así el paciente lo niegue, hay que chequearlo, porque si uno no hace la pesquisa de esto, se les puede pasar por algo, ¿no? Hay 0.2 por 1000 sujetos que van a hacer nefritis tubulointersticial aguda con proteinuria moderada o severa con enfermedad de cambios mínimos. 0.2 por 1000 sujetos. Esa es la prevalencia. ¿Y el tema cuál es? ¿Por qué se produce la toxicidad? Porque cuando uno inhibe la COX, el ácido araquidónico se va a leucotrienos. Y estos leucotrienos son los malos, los que van a activar a las células T helper. Ahora, si nos preguntan cuáles son los más frecuentes, ustedes ya han hecho farmacología y ya saben quiénes son los derivados del ácido propiónico, ¿no es cierto? ¿Cuál se les viene a la cabeza? Derivados del ácido propiónico. Ustedes vienen sin leer, han escogido medicina porque había que escoger algo para estudiar, ¿no? Acá se duerme, él está arrepantigado en la silla, como que le llega altamente lo que yo hablé. Podría sentarse mejor, es una falta de respeto. Si no, yo voy a dictar la clase tirada encima del escritorio, ¿qué le parece? Aquí el respeto tiene que ser mutuo. El país está enfermo precisamente por actitudes como las nuestras, de no respetarnos. Eso de que hemos perdido esto, no, nos hemos perdido, y hay que decir, es el respeto en mayúscula, en negrita y subrayado. Eso es lo que nos hemos perdido. Así de simple, ¿no? Uno viene a dictar la clase, ¿cuántos alumnos se encuentran? Digital también. A mí me da lo mismo, pero sí me voy a grabar bien a esta promoción de que no me voy a dejar examinar por ustedes. Eso sí lo tengo bien claro. Muy bien, entonces, los derivados del ácido propiónico, que espero que se acuerden ustedes de farmacología, las 3/4 partes de casos están asociados a esto, y estos son los que más se prescriben en las farmacias con el dependiente de la farmacia, ni siquiera por el médico no utiliza ya estos productos. Y como ven, el porcentaje de reacción de hipersensibilidad que me permita reconocerlo es muy bajo, o sea, se me puede pasar por las narices si no lo pienso. Y lo importante es recordar, como decíamos hace un momento, pues lo más frecuente es en adultos mayores que están en la etapa de dolor de todo tipo, dolores osteomusculares, ¿no? Y en promedio 6 meses después de su uso se puede presentar. En la asociación por infecciones, hemos dicho que no ingresa el agente infeccioso al riñón, son muy pocos los casos, la mayoría son reacciones a distancia como sucede con la cosa estreptocócica. Por invasión directa, la pielonefritis, que ustedes la conocen, lo han revisado, o por leptospirosis, que también es una forma de invasión, y el hantavirus, que produce hematuria severa, ¿no? Los demás son por este mecanismo, ¿no? Mecanismo inmune, y muchas veces está asociada al antibiótico que estoy usando para el paciente con cuadro infeccioso. Esta es la lista de todas las bacterias, los virus, parásitos, y en otros está la clamidia y el micoplasma, ¿no? O sea, como ven, la lista es bien larga, la pueden encontrar en cualquier referencia sobre el tema. Y las de uveitis habíamos dicho que se da en gente joven, mujeres, ¿no? Y es porcentaje bajo de nefritis intersticial aguda. Generalmente el paciente viene por el cuadro de uveitis anterior, que es bastante dolorosa, ¿no? El paciente viene porque le duelen los ojos, no puede ver bien la luz, le molesta la visión y la visión es borrosa. El tema es de que uno sospecha de que esta uveitis puede ser inmune y puede estar asociada a la nefropatía tubulointersticial cuando hay manifestaciones sistémicas, ¿no? Fiebre, anemia, pérdida de peso, ¿no? Antes de que aparezca el compromiso de uveitis y posteriormente el compromiso renal. ¿Cuándo tenemos que plantear esto? Cuando tenemos pues, la nefropatía tubulointersticial, que ya sabemos que se caracteriza por retención nitrogenada súbita, ¿no? Asociada a manifestaciones en el examen de orina y la presencia de proteinuria subnefrótica,
qué se asocia a esta uveitis anterior y qué tenemos que descartar antes de ponerle este nombre: Sjögren, Behçet, sarcoidosis y lupus. Una vez que descartemos esto, podemos asociar nuestro diagnóstico a nefropatía tubulointersticial aguda con uveitis, ya que no existe otra forma de poder hacer el diagnóstico. No hay, digamos, un marcador biológico que nos pueda decir de qué se trata. Entonces, el diagnóstico de sospecha, ¿cuál es? Elevación de la urea y la creatinina, sedimento urinario patológico, hay leucocituria, hay hematuria que puede ser macromicroscópica, como hemos dicho, hay cilindros leucocitarios, hay eosinófilos en la orina, y obviamente con esto y el hallazgo de fármaco de uso reciente, si hay la triada característica, el diagnóstico es correcto. Pero si yo solamente tengo de sospecha todos los datos en la orina, me parece que es asociado a un fármaco y no estoy segura, tengo que ir a la biopsia renal en algunos pacientes, ¿no? El tratamiento es muy simple, hay que retirar el agente causal si es que la sospecha es confirmada, y si el cuadro no es muy severo, pues hago lo que hacíamos en insuficiencia renal aguda, lo hidrato, chequeo que esté el volumen ok con la presión arterial, el pulso, chequeo bien los fármacos y voy a evitar todo lo que es tóxico para el riñón, o sea, los AINES, los IEPA o los BRATs, todos ellos ¿qué cosa alteran? La autorregulación del flujo sanguíneo renal, por lo tanto está contraindicado formalmente y debe ser cambiado si el paciente usa uno de estos dos últimos por otro agente antihipertensivo. Ahora, si esto persiste, ¿no?, más allá de una semana, a pesar de que han retirado el fármaco, la biopsia es confirmatoria, lo que tengo que hacer es, ante la persistencia, utilizar esteroides, generalmente 4 a 6 semanas, que es lo que han aprendido a usar en glomerulopatías. Y si las formas son graves, probablemente puedan requerir pues tratamiento sustitutivo renal, ¿no?, como diálisis. Recuerden que en estas nefropatías tubulointersticiales en que puede pasar a la fibrosis, tenemos un gran problema. El porcentaje que pasan a enfermedad renal crónica es bastante alto, es 35%. Por eso es importante detectarlo a tiempo para evitar mayor daño, ¿no? Y en los casos asociados a infección como la leptospirosis o como la pielonefritis, o los pacientes con poda estreptocócica, si es que está activo el cuadro faríngeo u otras infecciones, el antibiótico debe revertir, ¿no? ¿Cuándo debo usar esteroides? Exclusivamente en estos, ¿no? En Sjögren, sarcoidosis, cuando la nefritis intersticial sea por lupus, en adultos que tienen nefritis intersticial aguda con uveitis y las idiopáticas y las granulomatosas. En esto sí es absoluto, de todas maneras hay que darlo. En las otras, ¿cuándo tengo que darlo? En las otras, cuando tengo que darlo, lo acabo de decir. No entiendo que vienen a clases, no vienen leyendo. Es obligatorio que vengan leyendo, si no, no van a aprovechar la teoría, o sea, que sepan correr, nos va a ayudar mucho esa salud. Les acabo de decir que en el resto se retira el medicamento, estatus de volumen, regular medicamento. Si no mejora, esteroides. Y en quienes tengo que dar obligadamente esteroides son estas. Eso es lo que tienen que aprender, lo que tienen que llevarse a casa. ¿Qué pasa con las crónicas? En las crónicas, así como decíamos que en la anterior era deterioro agudo de la función renal asociado a esta triada, con riñones de tamaño normal o grande, aquí hay bases esenciales para el diagnóstico para las formas crónicas, porque ese intersticio se ensancha por edema o se ensancha porque se deposita exceso de colágeno. Cualquiera de ambas son formas que alteran la función renal, la primera en forma transitoria, la segunda en forma permanente. Y las condiciones son disminución del tamaño renal para yo plantear este diagnóstico. Hay una alteración en la capacidad de concentración urinaria, porque estamos hablando del daño tubulointersticial crónico persistente. Hay una acidosis metabólica hiperclorémica porque no hay posibilidad de secretar el hidrógeno hacia la luz tubular. La disminución de la filtración glomerular, porque el túbulo está fibrosado, el glomérulo está bien lindo, precioso, no puede pasar a través de los túbulos. Y como van a ver, la fibrosis arranca en el intersticio y termina en los glomérulos y termina en los vasos. Es por esa razón que cuando a ustedes les piden
Criterios de mal pronóstico en glomerulopatías, ¿qué cosa han aprendido a buscar en una enfermedad glomerular nefrótico nefrítico como mal pronóstico? Número 1, ¿cuál? Dígame. Alto. Maya, ¿está por ahí? ¿Cómo estás? Ah. Ya, a ver si te escucho. Proteinuria masiva, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Disminución de volumen renal. ¿Cómo? Disminución del tamaño renal. No, antes que eso. O sea, cuando tú tienes una glomerulopatía, los signos de mal pronóstico, ¿qué te enseñaron? O sea, proteinuria masiva persistente, a pesar del tratamiento, perfecto. Muy bien, porque la proteinuria produce daño intersticial crónico. La segunda es que arranque con hipertensión arterial. Es mal pronóstico. La tercera es que arranque con retención hidrogenada. Es mal pronóstico. Y la cuarta importante que les han dicho es la que el patólogo me informa si el intersticio está sano. Si el intersticio está enfermo, el paciente ya fue. El pronóstico es malísimo. Va a terminar en fibrosis y en diálisis, haga lo que haga el nefrólogo. Lo único que va a hacer es retardar. Es como que lo ponen en la parte del tobogán, le dan una patada en las 4 letras y lo único que hacen es ponerle freno para que no se venga abajo del tobogán. Pero es importante que recuerden los signos de mal pronóstico en glomerulopatía. De cada clase deben llevarse lo esencial. Y lo esencial en esto, ¿qué cosa es? Para yo plantear una nefropatía tubulointersticial crónica, los riñones tienen que ser chicos comenzando, porque de lo que estoy hablando es de fibrosis en el intersticio. Que se alteren las funciones tubulares, como son concentración y dilución, o sea, no hay respuesta a la DH. Acidosis hiperclorémica, así es, porque hay ausencia de retención de aniones, porque esta no es una acidosis con producción de aniones que se retienen. Este bicarbonato se pierde y esas son hiperclorémicas porque pierde el bicarbonato con electrolitos y eso hace depresión de volumen, el riñón reabsorbe como loquito y ¿qué cosa reabsorbe? Cloruro de sodio, entonces produce una elevación del cloro que empieza a reemplazar al bicarbonato perdido y eso lo han visto en sus clases de acidosis y alcalosis metabólica. Y por último, la filtración glomerular disminuye, ya sea por compresión y daño del intersticio o porque la fibrosis ya fue avanzando hacia los glomérulos. Las causas más frecuentes son estas. De las hereditarias tenemos dos. La enfermedad renal poliquística, que es una enfermedad autosómica dominante, ¿no?, que lleva sí o sí a falla renal terminal y diálisis. El riñón esponjoso medular, que se caracteriza básicamente por formación de cálculos en forma recurrente y que produce daño intersticial. Estos no llevan a falla renal terminal, pero sí llevan a daño intersticial. Exógenas, miren ustedes la nefropatía por analgésicos, llegábamos a encontrar a otros antiinflamatorios metidos acá. Otras toxinas, el litio, los anticalcineurínicos, que son los fármacos que se usan para rechazo de trasplantes de vísceras sólidas y también para glomerulopatías. ¿Cuáles son los que recuerdan ustedes? Tacrolimus. Tacrolimus y ciclosporina, ¿cierto? El cisplatino, que se usa para cáncer de mama y colon, que es de uso muy frecuente. Y miren ustedes acá, los antiinflamatorios están metidos tanto en la aguda como en las formas crónicas. En la aguda produciendo este síndrome nefrótico con infiltrado inflamatorio agudo y que tiene que ver con la hipersensibilidad, y acá lo que va a producir es fibrosis, o sea, persistencia de este antiinflamatorio en nuestro organismo. Si no lo retiramos va a pasar de agudo a crónico. Y la nefropatía por plomo, que cada vez lo vemos menos, así como el cambio, pero lo de las hierbas chinas siempre está de moda, ¿no? Las mujeres que quieren bajar de peso y se toman las hierbas que le da el doctor Pim Pam Pum. Toxinas metabólicas, ¿cuáles son? Paciente con hiperuricemia, uno no puede llegar al paciente con el ácido úrico encima de 12 o 14, a esos niveles se deposita en el intersticio. No estoy hablando de un ácido úrico pues en 7 o en 8, no vayan a asustar a sus familiares. La hipercalcemia, que generalmente está asociada a un hiperparatiroidismo primario, ¿no? El secundario no, porque ya es en insuficiencia renal avanzada, o sea que ahí ya no va a quemar más riñón, pero sí en el primario y en las neoplasias metastásicas a hueso. Una de las neoplasias que más se asocia a hipercalcemia, como saben, es el mieloma múltiple. Las otras, la hipocalemia persistente, en esos pacientes, mujeres sobre todo, despechadas, que peleó con el marido las abandonó y entonces
entonces empiezan a tomar diuréticos porque pierden la visión de su aspecto personal y siempre se ven gordas y se toman diuréticos, entran a dieta, se van al gimnasio y empiezan a producir lesión tubulointersticial, llegan a producir tal cantidad de potasio. Tengo pacientes en diálisis por este tema que llegan a andar con potasios en 1, en 2 miliequivalentes por litro y eso produce vacuolización distal tubular con lesión severa. La hiperoxaluria, que como saben esto es de tipo metabólico y es familiar, y la cistinosis exactamente igual, ¿no? Eso es poco frecuente en nuestro medio. Dentro de las inmunes, ¿cuáles son las que van a producir daño crónico y que tenemos que pensarlo cuando estemos viendo pacientes con diagnóstico de sarcoidosis, que da agudo y crónico? La enfermedad inflamatoria intestinal y el Sjögren, que nos daba también formas agudas. Entonces miren, estas que sí vemos nosotros con más frecuencia, sarcoidosis y Sjögren, dan formas agudas como crónicas. De las hematológicas, todos los desórdenes tanto linfoproliferativos como mieloproliferativos, o sea, linfomas y leucemias, produce infiltración en el riñón, infiltración directa y generan este daño tubulointersticial crónico y la anemia falciforme. Obstrucciones o alteraciones mecánicas, tumores, cálculos o reflujo vesicoureteral que produzcan obstrucción al flujo urinario. Se ha demostrado que al generar hiperpresión dentro del sistema, ¿qué cosa genera? Esa gradiente de presión sigue hacia arriba. ¿Y se acuerdan ustedes de las fuerzas de Starling? ¿Cómo estaba la presión hidrostática en el intersticio? En el intersticio, ¿cómo está? Porque tienen el capilar y tienen el intersticial. Es de valor negativo, que facilita la transferencia de fluidos y la filtración glomerular. Si yo empiezo a tener presión retrógrada, ¿cómo va pasando? De -8, -7, -6, llega a 0 y pasa a más. ¿Y qué cosa voy a bloquear? La transferencia de fluidos y la filtración glomerular. O sea, el tener al papá prostático y que diga, me levanto 5 veces a orinar, pero no te preocupes, hijito, yo no me dejo operar ni meterme el dedo. ¡Ojo! Están permitiendo que su padre, su pariente, su abuelito, su tío se vayan a la nefropatía tubulointersticial y como vamos a ver, esto termina en diálisis. Es una causa frecuente de ingreso por diálisis. Entonces, esto es importante. Y los que tienen reflujo vesicoureteral, que son pues patologías de nacimiento, hay que tener mucho cuidado y operar tempranamente a estos niños. De las misceláneas tenemos a la nefropatía mesoamericana, que vamos a hablar unas cuantas líneas, la de Sri Lanka, la nefropatía de los Balcanes. Miren, la hipertensión arterial mal controlada está como una causa de nefropatía tubulointersticial crónica. Es lo que se llama como la nefroangiosclerosis benigna, así lo encuentran en sus textos, o como nefropatía hipertensiva. No sé, en la clase de hipertensión y riñón ya se la sacaron del listado de clases o la siguen recibiendo. ¿La siguen recibiendo? Ya la dictaba hasta el año pasado, entonces es importante que recuerden eso. Y la nefritis por radiación. Entonces aquí tenemos el lado crónico. Habíamos hablado del lado agudo. Se produce la presentación de antígenos y el reconocimiento exactamente igual, solo que aquí esta noxa no es retirada y por lo tanto no va a ser agudo, sino está persistente. Pongan aquí un fármaco de uso crónico, vamos a suponer pues al omeprazol, ¿no? O vamos a suponer una infección persistente, o vamos a tener a una proteinuria crónicamente en el paciente. El hecho de que esto va a producir también la estimulación de citoquinas, pero miren, el reclutamiento de los linfocitos igualito, pero miren acá, va a estimular a los macrófagos y a los fibroblastos, ¿y qué va a producir en ellos? Un cambio de fenotipo. En la estimulación crónica se produce el cambio del fenotipo a miofibroblasto. ¿Y qué hace el miofibroblasto? Aumenta la matriz extracelular. Y ahí se fregó el riñón. Porque cuando aumenta la matriz extracelular, ¿qué va a producir? Una gran cantidad de acúmulo de matriz extracelular, colágeno 1, 3 y 5, y lo que va a producir es fibrosis. Pero mire, la fibrosis que produce es fibrosis no solamente en el intersticio, sino va a producir pues que esa fibrosis del intersticio haga que la luz del túbuli y la célula tubular se aplanen, se dilaten o se cierren y producen pues una alteración en la filtración glomerular. Y lo que no sale aquí a este lado, yo no sé por qué, debe ser porque está movida es la arterioloesclerosis, ¿no? Lo que va acá a la derecha es arterioloesclerosis. Entonces eso, si yo tengo obstrucción de las luces, pierdo nefronas y por lo tanto hay disminución de la masa funcional renal.
Aquí en obstrucción y atrofia tubular, la filtración glomerular cae por infiltrado y por fibrosis, hay disolución del tubuli y todo eso lleva a insuficiencia renal crónica. Y esta es la parte crónica, ¿no? Ante la persistencia del estímulo, el fibroblasto cambia a miofibroblasto, como ven, aumento de la síntesis de la matriz extracelular y la degradación no aumenta en paralelo porque las metaloproteinasas no aumentan en nuestro organismo. Hacemos con un número determinado y ahí quedan. Entonces, como no se pueden degradar, estos van a empezar a infiltrar alrededor del túbuli, lo cierran o lo dilatan. Son los famosos cilindros serios los que salen de este molde interior, lo que ustedes ven en la insuficiencia renal crónica. Este es el famoso cilindro serio, el que va a salir de esta luz tubular, la proteína de Tan-Forsman, va a sacar todo el molde y se ven como pedazos de tela en el examen de orina. Y como ven, esta fibrosis va a nivel perivascular, ¿no? Aquí a la derecha, y periglomerular, y lo que va a llevar es a glomerulosclerosis y arteriolosclerosis. Como ven, la nefropatía tubulointersticial crónica es tremendamente importante y es de necesidad la evaluación en las biopsias renales, cómo está el intersticio de estos pacientes. Entonces, lo que tenemos, como hemos visto, es fibrosis del intersticio, pues hay los fibroblastos, hay infiltración inflamatoria por células redondas y los túbulos están dilatados o están cerrados, ¿no? Y en la etapa tardía se produce lo que se llama la tiroidización. Acuérdense, la tiroides, cuando ven ustedes, es el material rosadito metido dentro de ¿quiénes? El coloide, ¿no es cierto? La matriz extracelular que tienen es de depósito de colágeno, como les decía, el 1, 3 y 5, ¿no? Que estos miofibroblastos han empezado a producir en forma así acelerada, y la filtración glomerular va a correlacionar con esa extensión. Cuanto más abarquen, es decir, más intersticio y bloqueen pues a un montón de nefronas y encima se van alrededor del glomérulo, alrededor del vaso, esto va a ser catastrófico. Aquí, imagínense que esto es rosadito, ¿no? Es como el coloide, cuando uno ve labios de tiroides. Eso es lo que se llama la tiroidización del riñón, ¿no? Como ven, aquí la fibrosis es severa, el espacio de Bowman está aumentado, como que el saco le quedó grande al muertito, y observamos cómo hay fibrosis perivascular y en el intersticio ya prácticamente no hay células y hay túbulos que han desaparecido, ¿no? O sea, cuadros severos de fibrosis. Entonces, el cuadro clínico lo hemos repetido ya varias veces mientras hemos estado dictando la clase. Y lo que tenemos que recordar es esto, porque el resto ya lo hemos mencionado. Insuficiencia renal crónica de desarrollo lento. O sea, estos pacientes, una vez que uno encuentra de que hay retención de nitrógeno ahí que corresponde a esto puede desarrollar en 5, 10, 15 años, ¿no? O sea, no es rápido como otras enfermedades, como las rápidamente progresivas, por ejemplo. Hay anemia. ¿Por qué creen que hay anemia? Porque en el intersticio están las células productoras de eritropoyetina, ¿no? Entonces, si hay fibrosis, esas células dejan de producir. ¿Por qué hay hipertensión arterial? Porque hay disminución de la masa y hay incapacidad para la excreción y el manejo adecuado de agua y sal, y por lo tanto el paciente tiene que estar restringido y además utilizar fármacos antihipertensivos. ¿Qué más habíamos dicho? Que hay resistencia a la hormona antidiurética, por lo pronto habrá pues poliuria, si orina un montón, se muere de sed, orina toda la noche, se puede orinar en su cama y se puede deshidratar, ¿cierto? O sea, simplemente aquí lo que estoy poniendo es desarrollar lo que ya hemos mencionado. A nivel del tubo proximal hemos dicho que hay un síndrome de Tony-Fanconi porque hay un defecto del transporte múltiple, ¿no? O sea, glucosa, fosfatos, aminoácidos, lactato, todo lo que se acuerdan que va en reabsorción acoplada al sodio. Esas todas se afectan. ¿Hay hipercalemia? Claro, también hay hipercalemia porque hay resistencia a la acción del túbulo distal a la aldosterona. La acidosis tubular hiperclorémica, que ya la hemos mencionado, ¿no? Por la incapacidad para poder secretar el hidrógeno. La proteinuria es subnefrótica. En la orina ya hemos dicho que aparecen todas estas alteraciones, ¿no? Hay leucocitos, hay glóbulos rojos, hay cilindros leucocitarios y puede haber esos cilindros serios de esos túbulos que hemos visto anchos, ¿no? Deformados. Y en la ecografía que teníamos, habíamos empezado la definición de una nefropatía tubulointersticial crónica como que la condición necesaria para el diagnóstico es que los riñones estén chicos, ¿no? Hiperecogénicos,
irregulares, todo festoneado y con calcificaciones que ahora vamos a ver en algunas tomografías. Veamos algunas cosas simples ya para ir terminando con la clase. La nefropatía por analgésicos. Es muy variable su presentación, o sea, no podemos decir que en el mundo tenga igual la prevalencia. Miren ustedes, en Estados Unidos es 1 o 2% y en Australia 20%. O sea, en Australia les debe doler más la cabeza, más las articulaciones. El consumo es más libre que en Estados Unidos, hay menos control del uso de estos analgésicos. Generalmente el analgésico es mezcla de varios, donde siempre hay fenacetina, paracetamol y un antiinflamatorio. Entonces vayan pesquisando en la casa, en el botiquín de la abuelita, del papá o la mamá, si es que hay esta mezcla, porque puede ser potencialmente peligrosa. Acuérdense que después de los 40 años por cada década de la vida la función renal cae en 10. Entonces ya la función renal del papá que pasó los 60, del abuelito que ya está en 80, no es exactamente la misma. Entonces es importante que pesquisen esto: fenacetina, paracetamol y un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa produce? No solamente produce la forma crónica, sino que produce la necrosis de la papila. O sea, la papila se destruye, se necrosa y se va al desagüe. ¿Por qué razón? Porque estos fármacos tienen localización medular. Y aquí en la médula, ¿qué cosa hace? La fenacetina se convierte en el acetaminofén y lo que hace es depredar a las células de glutatión. ¿Qué tiene que ver el glutatión aquí? Con todos los fenómenos antioxidantes. Y por lo tanto, se empieza a oxidar ese riñón. Y estos metabolitos se generan y metabolitos alquilantes que producen efecto lesivo sobre las células. Y eso es lo que se asocia a las prostaglandinas, que ustedes saben que los antiinflamatorios inhiben las prostaglandinas. ¿Cómo va a estar la arteriola aferente? Se cierra la arteriola aferente, y si está depletado de volumen, peor, la intoxicación es mayor, y es ahí donde el riesgo de necrosis papilar es mucho más alto. Entonces, ojo, cuando ustedes quieran prescribir a un familiar un antiinflamatorio y es una persona por encima de los 50 o 60 años, bien hidratadito, que no tome diurético, que no tome ningún otro fármaco nefrotóxico. Si está tomando IECA o BRATS, que la presión arterial esté controlada y no tenga la presión baja. Porque, ¿por qué será que me preocuparía yo que la presión esté baja con IECA o un BRAT? Si la presión está baja porque uso un IECA o un BRAT que abre la arteriola eferente, para la autorregulación, ¿qué cosa hará la arteriola aferente si se me baja la presión y me llega poco flujo? ¿Abro o cierro? Cierro, ¿no es cierto? Y una vez que llega a un punto de isquemia, ¿qué va a hacer? Se abre, por efecto de las prostaglandinas. En eso entra el antiinflamatorio, y como yo no sé qué está pasando dentro del riñón, lo que voy a hacer es esto. Y le produzco daño. Entonces es importante que tomen en cuenta esto. La nefropatía por analgésicos, de hecho, es en mujeres entre los 30 y 70 años. Me duele la cabeza, no me toques, ¿no? Eso hasta en los chistes sale eso. ¿Qué cosa produce? Malestar general. ¿Por qué pierden peso y tienen dispepsia? Por el efecto lesivo del antiinflamatorio en la mucosa gástrica, ¿no? Ellos tienen también pérdida sanguínea que genera anemia, ¿no? Hay un liqueo crónico que no es evidente, o sea, no es que voy a decir tengo las deposiciones negras, porque no es así, pero si le buscan sangre oculta en heces en mujeres que usan crónicamente antiinflamatorios, es probable que encuentren sangre oculta en heces, ¿no? Hemos dicho que en todas las crónicas la IRC es de progreso lento, igual esta no se sale del patrón, se producen todas las alteraciones que ya hemos mencionado: hipertensión, anemia, hipercalemia, y tal vez en la nefropatía por analgésico la anemia sea un poco más evidente por este efecto lesivo en la mucosa gástrica que hace que liquee sangre en forma crónica. Y los riñones son característicos en la nefropatía por analgésicos. Es a partir de la nefropatía producida por analgésicos donde he hecho las definiciones de las características anatómicas del riñón. Tienen bordes irregulares y se asocia, como ven al final, con carcinoma de células de transición. Y estas son las imágenes. Como ven, ya se me está yendo la luz, aquí hay calcificaciones, ¿no? Y son irregulares, la corteza adelgazada, porque ustedes han visto tomografías de riñón, los riñones son bien rechonchitos, gorditos, ¿no? Aquí la corteza está bastante adelgazada. E inclusive existen criterios, ¿no? Se mide la línea A más B cuando es menos de 103 en varones o menos de 96 en mujeres, hay disminución del tamaño del riñón, y eso lo usan los radiólogos cuando uno quiere
hacer el diagnóstico de una nefropatía por analgésico. Como ven, las indentaciones las pueden ver acá, y abajo tienen al riñón normal, rechonchito gordito, a una moderada insuficiencia renal con bordes pestoneados, calcificación, adelgazamiento de la corteza, y en la otra pues bien adelgazada la corteza, solamente queda este pedacito del tejido renal, no se ve el otro lado que es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Obstrucción y reflujo, que es lo que le decía, que puede ser por próstata o por tumores que producen que la presión vaya retrógradamente y disminuye la filtración glomerular. ¿Por qué se produce esto? No solamente disminuye la filtración glomerular por este efecto, sino que la presión dentro del sistema lo que genera es el escape, cuando llega hasta el riñón, de la proteína tan-fosfat y escape de orina hacia el intersticio, y eso sigue actuando como una nox extraña que agrava el problema de la infiltración inflamatoria. Entonces, la secuencia de eventos es como todas las que hemos mencionado, y vamos a encontrar esto: macrófagos y linfocitos CD8. Y eso es lo interesante en esta patología, que me gustaría que se la grabe, porque si quiere investigar puede hacer biopsias en todo paciente, porque nefropatía por obstrucción hay un montón. Y libera ¿qué cosa? Angiotensina, tromboxano A2 y el factor transformador de crecimiento beta, que en la clase de insuficiencia renal crónica ¿qué les han enseñado de este factor? ¿Qué han aprendido de este factor? ¿Qué han hecho la clase de insuficiencia renal crónica, verdad? No se hagan bolas en acordarse de todo lo que tiene, puede ser que es el sicario de la angiotensina 2. O sea, hagan de cuenta que la angiotensina 2 está en el gancho, pero su sicario está afuera, ¿no? Por ahí andando. Entonces, vean por teléfono, porque los celulares en el gancho están libremente distribuidos, y le dicen: oye, Patita, ¿sabe qué? Que me bajas este riñón, ¿no? Entonces, es el sicario. Entonces, para que no se olviden, el factor transformador de crecimiento beta hace todo lo que la angiotensina hace, y esto sí no creo que no sepan, ¿no? De eso sí se acordaron. Entonces simplemente repiten como loritos lo que es la angiotensina 2, eso hace este químico. Proliferación, ¿qué más? Inflamación, ¿qué más? Vasoconstricción, tiene acción proinflamatoria con liberación de citoquinas, ¿no? O sea, todo lo que se acuerdan se lo ponen ahí. Hacen exactamente lo mismo. Entonces es importante que recuerden que las nefropatías tubulointersticiales, digamos, alguien que está con reflujo, ojo, yo estoy teniendo al enemigo dentro de casa. Entonces, recordar además que por muchos años la gente decía: cuando yo tengo obstrucción del tracto urinario por un tumor, tengo reflujo vesicoureteral, porque así nació este chico, voy a hacer daño de fibrosis siempre y cuando tenga infección, entonces le doy crónicamente antibióticos y no lo hace. Mentira, se demostró que eso no es cierto. La fibrosis, una vez que empieza, es a ponerse en el tobogán. Nunca se olviden de eso. Es la mejor forma que no se olviden. Siempre en medicina hay que tratar de buscar una mnemotecnia, una imagen, una figurita o algo que nos haga recordar las cosas que son peligrosas. En uratos, el ácido úrico, y hemos dicho que es malo para los vasos, produce arteriolesclerosis. Dr. Richard Johnson lo ha estudiado. Ahora hay que bajar lo más que se pueda, porque es un factor de riesgo cardiovascular, está más alto en los obesos, está alto en los diabéticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosas hacen en el riñón? Son tres formas. Primero es la nefropatía aguda. O sea, un paciente con una neoplasia, no lo protegen bien, le ponen sus venenitos, los citotóxicos, libera gran cantidad de células que se destrozan, el ácido úrico sale, produce obstrucción intratubular y injuria renal aguda. Ese no es nuestro tema, porque estamos hablando de crónica. La segunda es el paciente con ácido úrico normal, puede estar en valores normales, pero es hiperuricosúrico. Hiperuricosúrico, ese forma piedras. O sea, hace litiasis por ácido úrico. Para este caso tampoco nos interesa. ¿Quién nos interesa? El hiperuricémico gotoso o no gotoso, crónico, que va a depositar como uratos amorfos en el intersticio. Ese es nuestro problema. Esos son los que van a hacer daño renal. No el que hace agudamente, porque yo lo que hago es que alcalinizo, le paso un montón de bicarbonato, lo dializo, se destapó, botó todo el ácido úrico y la próxima le digo a un oncólogo y protege mejor a tu paciente. El que tiene cálculos lo pongo a dieta, le alcalinizo la orina, solucionó. Pero el que tiene depósito de uratos en el intersticio, yo lo puedo alcalinizar
como quieran y no va a haber forma de que le disuelvan los sustratos amorfos y eso va a progresar porque genera fibrosis. Y acuérdense de la figura del tobogán, ahí no lo para nadie. Entonces, pacientes con hiperuricemia, con gota o sin gota, deben ser tratados inicialmente con dieta y par y paso van con la medicación. Si es que no hay respuesta, que en todo manejo dietético debe ser entre 8 a 12 semanas. No se da más plazo en ningún manejo dietético de ninguna patología. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. La nefropatía por hierbas chinas. Esta fue descrita, miren, no es mucho. 9 mujeres en Bruselas que se sentían gordas y se fueron de un médico chinito, entonces dijo, yo quiero adelgazar, y les dio pues sus hierbitas. Y el tema es de que estas hierbitas estaban contaminadas por un hongo, y ese hongo tenía el ácido aristológico. Eso se descubrió después. ¿Qué pasó? Que estas personas, estas mujeres terminaron en diálisis. Y es allí donde se empieza a buscar la relación causal en estas mujeres que habían llegado a centros médicos en donde había comunicación, allí en Bruselas, y dijeron, aquí pasa algo. Y en todas se encontró el consumo de estas hierbas chinas. La fibrosis es hipocelular, y miren ustedes, se va hasta la corteza. O sea, no es solamente intersticios, sino corteza, o sea, es bien agresiva. Y pueden presentar síndrome de Fanconi, sí, o sea, hay lesión en el tubo contorneado proximal y se asocian con tumores del puro epitelio. Pero cuando vieron las biopsias de estos pacientes, se encontraron que a lo largo del río Danubio, acuérdense del Danubio, no del Danubio Azul que van a bailar las chicas cuando se casen, ¿no? De ese no, ni los chicos cuando saquen a la novia. Estoy hablando del río Danubio, ese que va por cuántos países, va como por 5 países, ¿no? Y ahora tienen en geografía en su cabeza, si no agarran sus teléfonos y busquen el río Danubio, para que vean lo extenso que es. Bueno, a orillas del río Danubio los agricultores empezaron a hacer una lesión renal y cuando biopsiaron encontraron que era similar a lo que en Bruselas se había reportado. La verdad es que ahora a través del internet, a través de las redes, nosotros podemos enterarnos de lo que están investigando en otro sitio. Lo que iba a ser imposible pues antes del 80 o del 75, ¿no? Entonces, encontraron que la lesión era similar y que encontraron al ácido aristológico también. Entonces dijeron, aquí hay algo. Entonces, lo que se ha encontrado, tanto en ellos como en las mujeres que han recibido estas hierbas chinas, se está tratando de ver si es que se va a llamar o nefropatía por los Balcanes o nefropatía por ácido aristológico y quitar lo de hierbas chinas, ¿no? Entonces probablemente quede como nefropatía por los Balcanes o nefropatía por ácido aristológico, que es lo más inteligente porque va a abarcar a ambos grupos, porque nada tiene que ver Bruselas, ¿no? Por donde pasa el río Danubio. El río Danubio pasa por Bruselas. ¿Bruselas es la capital de aquí? Oh. Bélgica. ¿Ah? Bélgica, muy bien. ¿Y por Bélgica pasa el Danubio? Hay que ver. Está por otro lado. Ahorita los austriacos, pero no están los belgas. En la nefropatía por plomo en realidad se los pongo porque en exámenes internacionales les van a preguntar, pero en realidad en la actualidad es poco frecuente la intoxicación por plomo, ¿no? Salvo en algunos países donde todavía no hay protección industrial. ¿Y cómo sospecha uno? Recordar que la lesión del plomo es el tubo contorneado proximal, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Todo lo que se observa ahí, el ácido úrico, los aminoácidos y la glucosa, y esto es lo que más predomina: hiperuricemia, aminoaciduria y glucosuria. Entonces, un paciente que tiene hipertensión arterial asociado a hiperuricemia y retención nitrogenada, deben ustedes sospechar que está intoxicado por plomo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Utilizando 1 gramo de EDTA, y si hay una excreción mayor de 600 miligramos en 24 horas de plomo, se hace el diagnóstico, ¿no? O sea, es la gota saturnina, como se llama, ¿no? O sea, el paciente con hiperuricemia y con cuadro gotoso, hipertenso y con retención nitrogenada, hay que sospechar. La por IgG4, que les decía que es una novedad que ha sido descrita recién hace unos 10 o 12 años. Al momento tengo 3 pacientes, o sea, no es tan raro como uno piensa, ¿no? Y los 3 son varones, ¿no? O sea, no he encontrado un reporte de que solamente es exclusividad de varones porque hay muy poca descripción en la literatura, pero tiene compromiso multiorgánico y lo que se deposita es la inmunoglobulina G4, ¿no?
Y además hay pues infiltración por células plasmáticas que tienen positividad para IgG4. Los hombres son los más frecuentes en lo que he encontrado en la literatura, en la mayoría, no sé si hay descripción en mujeres, puede ser en viejos, ¿no? Y miren ustedes cómo uno debe sospechar. Retención nitrogenada, ¿no? Con hipocomplementemia, porque el complemento es bajo, pero que tienen aortitis, colangitis, cianoadenitis, hipofisitis, aparte de las nefritis. O sea, puede asociarse a cualquiera de estas dos, ¿no? Como digo, el complemento es bajo. Entonces, retención nitrogenada en un paciente que tiene retención asociada a una enfermedad de tipo intersticial en la biopsia. Paciente varón, de edad media o viejos, que tiene este complemento bajo con IgG y IgE elevados, uno debe sospechar la posibilidad de que sea esta nueva patología que se descrita hace poco tiempo, ¿no? Generalmente en el riñón no solamente causa nefritis tubulointersticial crónica, sino también en forma aguda, puede causar nefropatía membranosa, masas nodulares en el riñón, neuropatía obstructiva. ¿Cómo lo he visto yo en mi práctica? Que son los 3 pacientes exactamente, 2 por nefropatía membranosa y 1 por glomerulosclerosis focal y segmentaria. El de glomerulosclerosis focal y segmentaria es un paciente que trabaja en la Sauder, en las alturas allá en Toquepala, y que vino con cianoadenitis y con distrés respiratorio. El otro es un paciente varón de 65 años, tenista, ¿no? Y que un día hace dolor en el codo, y entonces por dolor en el codo lo evalúan y, oh sorpresa, señor, tiene usted albúmina una cruz y sangre una cruz en la orina, vaya al nefrólogo. Entonces viene, se le hace toda la evaluación y en todo el workup sale complemento bajo, ¿no? Sale proteinuria no nefrótica hematuria y uno que otro cilindro granuloso. Se le pregunta si ha habido algún antecedente previo y dice, bueno, en una oportunidad a mí se me pincharon mis glándulas salivales y me dijeron que era probablemente un cálculo, me sacaron el cálculo pero nunca me recordaron. Entonces eso orientó. Y la otra es una joven que está siendo vista por TB pulmonar y que en una oportunidad le dijeron que por la cefalea que tenía le hacen una tomografía y le encuentran la hipófisis agrandada, y cuando le hacen el control con contraste le encuentran que está disminuida y hacen el diagnóstico de que eso es un problema inflamatorio, una hipofisitis. ¿Y por qué la mandan por hematuria con sospecha de T urogenital? Y no era por T urogenital porque había proteína, ¿no? Son los 3 casos que tengo yo de descritos en estos pacientes. La de Sri Lanka y la nefropatía mesoamericana, para terminar. La mesoamericana se ha sido descrita en estos agricultores de caña de azúcar en Centroamérica. Estas son las últimas que han sido descritas. No se conoce la causa. Puede haber hipertensión, la función renal va progresivamente decayéndose, como en todos los pacientes que tenemos con formas crónicas hay aumento del ácido úrico, pero estos tienen hipocalemia, que sería ser que son perdedores de potasio, no hay mayor información al respecto. Y la nefropatía de Sri Lanka, que ha sido descrita en el 94. Estos son agricultores que trabajan con arroz, los arrozales, ¿no? Y que están expuestos a niveles bajos de metales pesados. Lo que se ha encontrado que hay un glifosato, que es un herbicida, que es el sospechoso. Se piensa que este sería el tóxico y que habría que investigar más si es que el glifosato produce este cuadro en todo paciente expuesto, ¿no? Hay fibrosis, atrofia tubular, como en todos, ¿no? Entonces estas son las novedades. La mesoamericana, acuérdense que son los trabajadores de caña de azúcar de Centroamérica, y la de Sri Lanka, que ha sido descrita en los agricultores que trabajan en arroz. Entonces, el tratamiento fácil, ¿no? Si está obstruido, que es la más frecuente, la obstrucción, hay que mejorar la obstrucción. No es de que, señor, usted tiene la creatinina en 3, ya pues para operarse de la próstata o para sacarse el tumor. Hay que solucionar la obstrucción y no tienen idea la cantidad de función renal que pueden ustedes recuperar. Hay que retirar los analgésicos, así sospechen de que puede ser otra la causa. Hay que manejar la disfunción tubular, o sea, darle sales de potasio si está hipocalémico, restringirle el potasio, o darle tabletas de bicarbonato, eso decía acidosis metabólica, regular la poliuria que pueden tener estos pacientes utilizando desmotresina para mejorar la retención de fluidos. Todo lo que significa progreso de la enfermedad renal crónica, que ustedes ya lo tienen así porque ya han hecho la clase, todo lo que es prevención, ¿no es cierto? La dieta, el fosfato, chequear la presión arterial, utilizar fármacos de protección renal.
Y mis gatos y yo les decimos gracias. Ellos son mis gatos.